Some of Alvarez's better work in the fight. And he stunned Gonzalez. Gonzalez hurt for the first time in the fight, and there it is, it's over. El robo más silencioso del boxeo, cuando un dominicano de 30 años casi destruye el sueño de Canelo. ¿Sabías que Canelo Álvarez estuvo a punto de perder su invicto ante un peleador que nadie recuerda? Durante 10 rounds completos, un boxeador dominicano de 30 años llamado Eury Millón González dominó al futuro campeón del mundo, lo puso contra las cuerdas, lo hizo dudar y estaba a minutos de arrebatarle todo su futuro, hasta que algo extraño sucedió en el round 1. Hoy vas a descubrir la pelea que los promotores de Canelo no quieren que veas, el combate que casi nunca se menciona en su récord glorioso, y vas a entender por qué este knockout de último minuto sigue siendo uno de los más controversiales en la historia del boxeo mexicano. Quédate hasta el final porque lo que pasó en ese cuadrilátero la noche del 21 de febrero de 2009 en Guadalajara cambiará completamente tu percepción sobre la leyenda del Canelo. La noche era fría en Zapopan, Jalisco. El auditorio Benito Juárez vibraba con la energía de 5,000 gargantas mexicanas rugiendo al unísono, todas apostando su fe en un niño de 18 años con cabello color fuego. Saúl Canelo Álvarez caminaba hacia el ring con 24 victorias a sus espaldas, 17 por la vía del knockout y un solo empate que manchaba apenas su récord como una gota de tinta en papel blanco. Pero esa noche no enfrentaría a otro prospecto inflado ni a un veterano acabado. Esa noche, Golden Boy Promotions había decidido poner a prueba a su joya de la corona contra alguien igual de invicto, igual de hambriento, pero con algo que Canelo jamás podría comprar: 12 años más de vida, 12 años más de experiencia, 12 años más de cicatrices. Eury Millón González llegó desde República Dominicana con 17 victorias, 0 derrotas, un empate y la convicción de un hombre que sabía que esta era su última oportunidad de alcanzar la gloria. A sus 30 años, González no era ningún nombre reconocido fuera del Caribe, pero dentro del ring era una máquina de presión constante, un boxeador escuela que sabía mover la cabeza, esquivar golpes y castigar el cuerpo con la precisión de un cirujano. Ambos peleadores pertenecían a la misma promotora, ambos defendían títulos esa noche. Canelo su cinturón ABF de peso welter, González su título WBO latino. Pero todos sabían la verdad. Esta no era una pelea de títulos regionales. Esta era una eliminatoria brutal para determinar quién merecía seguir en el camino hacia la grandeza y quién sería olvidado para siempre. La campana sonó y el auditorio Benito Juárez explotó. Canelo, con sus pantaloncillos blancos brillando bajo las luces, salió con la confianza de quien pelea en casa, de quien tiene a todo un país detrás de su espalda. González, en azul oscuro, avanzó con la frialdad de un veterano que había visto todo, que no se intimidaba por gritos ni banderas. Los primeros intercambios fueron calculados, científicos. Ambos tiraban jabs buscando rango, midiendo distancia, estudiando reflejos. Canelo lanzaba sus ganchos al cuerpo con esa violencia característica que haría temblar a cualquiera, pero González bloqueaba, se movía, esquivaba. El dominicano respondía con ráfagas rápidas a la cabeza, entraba y salía del rango con una agilidad que no parecía corresponder a sus 30 años. Lo que la audiencia no sabía es que esta pelea estaba siendo transmitida por HBO Plus, la primera vez que los reflectores de la cadena más importante del boxeo mundial apuntaban hacia el joven tapatío. La presión era inmensa. Una derrota aquí no solo significaría perder el invicto, significaría perder el futuro, perder el contrato millonario, perder la oportunidad de convertirse en la próxima gran estrella mexicana que el boxeo tanto necesitaba después de la era de Julio César Chávez y Oscar de la Hoya. Canelo lo sabía, su esquina lo sabía, y Eury González también lo sabía. El segundo round mostró algo que pocos esperaban. González no venía a sobrevivir, vino a ganar. El dominicano comenzó a soltar las manos con una velocidad impresionante, acorralando a Canelo contra las cuerdas, lanzando combinaciones de 3 y 4 golpes que hacían retroceder al mexicano. Los comentaristas de HBO notaron algo crucial. Canelo estaba bloqueando muchos golpes, sí, pero estaba retrocediendo. No imponía su ritmo, no dominaba el centro del ring. González estaba dictando los términos de la batalla, y en el boxeo, quien controla el espacio, controla la pelea. La multitud en Guadalajara comenzó a inquietarse. Este no era el Canelo demoledor que habían visto liquidar a sus últimos 2 oponentes en el primer asalto. Este era un Canelo siendo probado, siendo empujado al límite.
Los rounds 3, 4 y 5 fueron una guerra de desgaste psicológico. Ambos peleadores tenían prácticamente la misma estatura, el mismo alcance, el mismo peso. Era como ver dos imágenes en espejo tratando de destruirse mutuamente. González mantenía su guardia izquierda peligrosamente baja, un gesto de arrogancia o quizás una trampa para invitar el derechazo de Canelo y contraatacar con un upper demoledor. Pero Canelo no mordía el anzuelo. El joven mexicano había sido educado en la escuela del boxeo clásico y sabía que la paciencia era tan importante como la potencia. Mientras tanto, González seguía presionando, entrando con la cabeza adelante, castigando el cuerpo de Canelo con ganchos cortos que se hundían en las costillas del tapatío como cuchillos. Un detalle que pocos notaron: el árbitro Vic Drakulich tuvo que advertir 2 veces a González en el 10º round por usar la cabeza de manera ilegal. El dominicano estaba desesperado por abrir la guardia de Canelo, por encontrar esa grieta que le permitiera conectar el golpe definitivo. Pero aquí está lo controversial. ¿Eran cabezazos intencionales o simplemente el resultado de 2 guerreros con el mismo rango tratando de pelear en una cabina telefónica? Los fanáticos dominicanos dirían una cosa, los mexicanos dirían otra. La realidad es que González estaba haciendo todo lo necesario para ganar, legal o no. El 6º round fue brutal. González conectó una combinación salvaje que hizo retroceder a Canelo hasta la esquina neutral. El mexicano cubrió su rostro con los guantes, mientras una lluvia de puños caía sobre él como granizo en tormenta. Por un momento, solo por un instante fugaz, se vio miedo en los ojos de Canelo. No el miedo al dolor físico, sino el miedo al fracaso, el miedo a decepcionar a su gente, el miedo a despertar del sueño y descubrir que quizás no era tan especial como todos decían. Pero entonces, como si una voz interna le gritara que recordara quién era, Canelo plantó los pies, dejó de retroceder y devolvió fuego. Un gancho de izquierda al hígado hizo que González se doblara ligeramente. Fue solo un segundo, un gesto casi imperceptible, pero fue la primera señal de que el cuerpo del dominicano estaba empezando a cobrar factura. La esquina de Canelo entre rounds gritaba instrucciones en español que se perdían en el rugido de la multitud. Muévete lateral, no te quedes en línea recta, al cuerpo, siempre al cuerpo. Pero Canelo parecía atrapado en un laberinto. Cada vez que intentaba moverse lateralmente, González cortaba el ring con la experiencia de quien había estado en 1000 guerras. Cada vez que Canelo intentaba atacar el cuerpo, González esquivaba o bloqueaba con los codos. Era una pesadilla táctica, y los rounds seguían acumulándose. 7, 8, 9. La pelea era cerrada, competitiva, difícil de calificar. Pero había un detalle que nadie podía ignorar. González seguía fresco, seguía moviéndose, seguía presionando. Canelo, a sus 18 años, comenzaba a respirar más profundo, a bajar las manos 1 centímetro más de lo normal, a mostrar las primeras señales de fatiga. El 8º round fue el punto de inflexión, aunque nadie lo notó en ese momento. Canelo encontró su mejor combinación de la noche: doble jab para crear espacio, derechazo recto que pasó limpio entre la guardia de González, gancho de izquierda al cuerpo que hizo eco en todo el auditorio, y un upper corto que rozó la barbilla del dominicano. González retrocedió por primera vez en la pelea. Sus piernas se bambolearon apenas, como un edificio sintiendo el primer temblor de un terremoto. Canelo lo vio, su esquina lo vio, los 5000 mexicanos lo vieron. Eury González era humano, podía ser lastimado, pero González era un guerrero del Caribe, criado en gimnasios donde el orgullo vale más que la vida misma. Respondió con una ráfaga de venganza en el 9º round, lanzando ganchos salvajes desde ángulos imposibles, haciendo que Canelo tuviera que usar toda su defensa para sobrevivir el asalto. Los comentaristas de HBO estaban divididos. Algunos veían a Canelo ganando por su poder y precisión. Otros veían a González ganando por volumen y agresividad. La verdad es que ambos estaban dando un espectáculo digno de campeonato mundial, no de un título regional un sábado por la noche en Jalisco. El 10º round comenzó con un problema técnico. Un problema en la cinta adhesiva del guante de González obligó al árbitro Drakulich a detener la acción momentáneamente. Fueron solo 20 segundos, pero 20 segundos eternos, donde ambos boxeadores se miraron a los ojos desde sus esquinas opuestas. González jadeaba, pero mantenía esa mirada desafiante, esa mirada que decía: todavía estoy aquí. Canelo, con las manos en las caderas, movía la cabeza de lado a lado como tratando de sacudirse la presión. Cuando la acción se reanudó, ambos se fueron con todo. El público se puso de pie.
Sabían que estaban presenciando algo especial. Sabían que quien ganara esta batalla se ganaría el derecho de soñar en grande. Los últimos segundos del 10º round fueron caóticos. González lanzó una combinación suicida, dejando su barbilla expuesta en un intento desesperado de conectar el golpe de la noche. Canelo vio la apertura y soltó un derechazo con toda su alma, pero González lo esquivó por milímetros, tan cerca que el viento del guante le movió el pelo. La campana sonó salvándolos a ambos de continuar esa guerra de desgaste. Mientras caminaban a sus esquinas, el auditorio Benito Juárez vibraba con una energía eléctrica. Faltaban 2 rounds. Todo estaba en juego. La esquina de Canelo trabajaba frenéticamente. Le echaban agua en la nuca, le masajeaban los brazos, le gritaban motivación en el oído. En la esquina opuesta, González recibía las mismas atenciones, pero su rostro mostraba algo diferente. Mostraba confianza, mostraba la seguridad de un hombre que sabe que ha estado ganando la pelea, que ha dominado al niño prodigio frente a su propia gente, y que solo necesita sobrevivir 6 minutos más para robarle el invicto y el futuro al favorito de toda una nación. El round 1 se comenzó y algo cambió en el aire. Canelo salió de su esquina con una intensidad diferente, como si alguien hubiera prendido un fuego nuevo en su pecho. Ya no retrocedía, ya no esperaba, atacaba. González, sintiendo quizás por primera vez la fatiga real de la batalla, intentó mantener su distancia, pero Canelo había dejado de respetar su veteranía. El mexicano comenzó a lanzar combinaciones sin parar. No todas conectaban, muchas se estrellaban contra los guantes y los brazos del dominicano, pero el volumen era abrumador. González respondía con contragolpes rápidos, pero ya no tenían el mismo poder, el mismo snap que habían mostrado en los primeros rounds. Y entonces, como un relámpago en cielo despejado, sucedió. Canelo lanzó un jab que González bloqueó fácilmente, pero era una distracción. Un segundo jab más para crear el patrón, y González mordió el anzuelo subiendo su guardia. En ese instante microscópico, Canelo giró su cadera y lanzó un derechazo que viajó como una bala atravesando el aire tibio del auditorio. El puño cubierto por el guante blanco se estrelló contra la sien derecha de Eury González con un sonido seco que hizo eco en las primeras filas. González intentó retroceder, pero Canelo ya había olido la sangre. Un segundo derechazo, este más corto pero igualmente devastador, conectó en la zona del templo. González retrocedió hasta la esquina neutral, atrapado contra las cuerdas. Big Draculich había visto suficiente. El árbitro, quien durante 11 rounds había sido prácticamente invisible dejando que los guerreros trabajaran, ahora saltó entre los dos combatientes con los brazos extendidos, empujando a Canelo hacia atrás mientras Eury González se desplomaba contra las cuerdas, consciente pero devastado, derrotado pero no deshonrado. La pelea había terminado. TKO en el round 11 a 1 minuto 36 segundos, Canelo Álvarez mejoraba su récord a 25 victorias sin derrotas. Eury Millón González sufría su primera derrota profesional de la manera más cruel posible, cuando estaba a minutos de la victoria más grande de su vida. El auditorio Benito Juárez explotó en un rugido ensordecedor. Miles de voces mexicanas celebraban el triunfo de su héroe, pero lo que pocos notaron fue la reacción en la esquina de González. Su entrenador, su manejador Georgie Herrera. Nadie protestó. Nadie corrió hacia el árbitro reclamando un stoppage prematuro. Y eso, más que cualquier otra cosa, reveló la verdad brutal de lo que acababa de suceder. González había sido vencido de forma legítima, había sido salvado de un castigo mayor, había sido respetado por un árbitro que supo el momento exacto de intervenir. Pero el silencio de su esquina también decía algo más profundo. Sabían que habían estado cerca, tan cerca de derrotar al futuro rey, y que esa oportunidad nunca volvería. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.